Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estoy en conversación con la doctora Sonia López. La doctora Sonia López es la abogada representante de derechos humanos en la provincia de Corrientes, persona que ha tenido una participación muy importante y decisiva en Corrientes con relación en particular a un hecho grave que hubo con la exintendenta Angelina Lesiux, que estaba en una situación tremenda. Bueno, nos va a contar la doctora Sonia, ya hemos estado hablando con ellas en varias oportunidades y nos pareció prudente conversar para ver cómo estaba la situación ahora. ¿Qué tal, Sonia? Muchas gracias por atendernos nuevamente. Hola, ¿cómo está, Enrique? Bueno, quiero mandar un saludo a toda tu audiencia, a todos los amigos que siempre siguen el programa. Efectivamente, el año 2020 fue un año de mucha actividad alrededor del problema de presos políticos en Corrientes. ¿Puede ser un poquito más alto, por favor? ¿Puede ser un poquito más alto? Sí. Te contaba, Enrique, que el año 2020, como vos sabés, fue un año de mucha actividad alrededor de los presos políticos de Corrientes. Estaba muy invisibilizado, al punto de que incluso entre nosotros no conocíamos la realidad de agobio humanitario que tenían los presos, quiénes eran, cuál era su nombre, qué trayectoria tenían, qué situación estaban atravesando. Y fuimos tomando conciencia, logramos que venga, yo pertenezco a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, logramos que venga el presidente, que es José Ernesto Schulman, vino para acá con un compañero de lucha también, que es el padre Paco Albeiro, y fue interesante porque pudieron visitar a Angelina y pudimos empezar a tomar contacto con esa realidad. Después ya fue el juicio de Angelina, y después del juicio, bueno, se agravaron todas sus condiciones carcelarias en Mercedes. Así es que nosotros tomamos la denuncia institucional ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y bueno, ante el Poder Ejecutivo de Corrientes. Háganse cargo que esto no es una cuestión de la policía de Mercedes nomás, no una cuestión claro, del Tribunal Oral Penal de Mercedes, o de lo que pasó en Perugorría, o de lo que pasó en Curuzú. Acá hay una decisión de maltratar a los presos políticos, y sobre todo a Angelina Lesiux, una ex intendente, una dirigente política, y una mujer que ni siquiera tiene condena firme, y se le deniegan todas las excarcelaciones, todos los beneficios que le corresponde a cualquier persona que está a derecho, digamos, que se presentó y que soportó un juicio oral, y que bueno, que ahora está defendiendo su derecho a cuestionar su condena. Bueno, la cuestión es que a raíz de todo un movimiento que se generó y que pudo tomar contacto con muchos amigos, como no tantos como hubiéramos querido, pero contigo y con otros amigos a nivel nacional, y con la Secretaría de Derechos Humanos, y con el Comité contra la Tortura Nacional, y bueno, tomó carta en el asunto el Comité contra la Tortura de la provincia de Corrientes, y bueno, ahí ya el Poder Ejecutivo implementó el traslado de ella, y finalmente el Superior Tribunal aceptó la domiciliaria que se le había denegado a Angelina una cantidad de veces. Y efectivamente el problema de salud fue el motivo que se aceptó, que generó que se acepte la domiciliaria. Si uno habla hoy con Angelina, es como volver a hablar con una persona que ha recuperado ese equilibrio de saberse acompañada, de saberse en familia, de saber que tiene compañeros, porque cuando vos estás detenido... Perdón, Sonia, por momentos el sonido se baja, no sé por qué. Sí, no sé, por ahí mi conexión no es buena. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho bien. Sí, que uno hoy habla con Angelina
Y uno puede ver que ella recuperó ese aliento de saberse acompañada, de saberse con su familia cerca, de poder hacer un seguimiento de su condición de salud, estar en la casa, estar en su pueblo, bueno, le da otra esperanza, otra energía, otros bríos como para continuar la lucha por la libertad, porque a ella le tienen abierto como 8 expedientes, o sea, recién se le hizo un juicio oral y acá hay todo un trabajo para que ella no salga nunca en libertad. Claro. Entonces hay que recuperar fuerzas y creo que en esa etapa está Angelina junto con todos los otros, ¿no? Yo quiero recordarte, Enrique, que son 5 los que estuvieron detenidos en la causa de Peruguerría, en esta causa de Peruguerría, no solo Angelina Alexiou, que fue condenada 8 años y 3 meses sin ninguna prueba, también Jorge Corona, que también es ex intendente de Angelina, el papá del hijo de Angelina, él, fue condenado a 5 años, también Ernesto Moray Mucio, fue condenado a 3 años y 3 meses, Patricia Vera fue condenada a 2 años y 9 meses, Sabrina Lamens, que fue absuelta, pero después de comerse 2 años y 8 meses de prisión. Claro, tremendo, tremendo. Hay una mujer que perdió un hijo, inclusive, ¿no? Patricia. Patricia. Ella en algún momento, yo creo que se va a sentir fuerte para contar su historia. Todavía ella está haciendo su luto porque ella tenía un hijo discapacitado, con una discapacidad importante, y que ella estaba cuidando, y que lamentablemente, producto de la distancia que pusieron entre ella y él se desmejoró. No quisieron permitirle que acompañe a su hijo cuando tuvo una crisis de su salud, y le hicieron un traslado sin que ella esté presente. Ella estaba con prisión domiciliaria y no quisieron permitirle que ella vaya en la ambulancia con el hijo. Estoy contando a grandes rasgos algo horrible. Sí, tremendo. Y bueno, llevó la ambulancia al chico solo y a las pocas horas lo devolvieron muerto. Y ella todavía no sabe qué pasó con el hijo. Claro. Es horrible. Y bueno, y sentirse de pronto culpable, sentirse... Alguien alguna vez tendrá que pagar por esa muerte, ¿no? Así es, porque una cosa cuando uno sostiene con su propio cuerpo las arremetidas de tus enemigos, y otra cosa es cuando vos sentís que la venganza contra vos va hacia toda tu familia, digamos. Eso es verdadero terror que ellos tratan de generar. Por eso yo... esta señora que perdió el hijo es la que fue sobreseída. No, ella fue condenada a 2 años y 9 meses. Sin ninguna prueba. Pero es como, porque ¿qué hicieron ellos? Ellos condenan como para cubrir el tiempo que estuvieron detenidos de última. ¿Entendés? Claro. O sea, así hace el sistema penal con mucha gente que está detenida sin necesidad y que no se le concedió la excarcelación como corresponde. Y bueno, para zafar la justicia te hace una condenita así y bueno, entonces no, después vos no podés hacer juicio contra el Estado, digamos. Pero es muy cruel, mucha perversidad, sobre todo contra las mujeres, eso yo quiero destacar. Principalmente. Yo te pido, por favor, que le cuentes un poco a la audiencia que no escuchó los programas anteriores y que no tiene idea. Nosotros decimos nombres y como en la prensa hegemónica estas cosas no se ventilan, por supuesto, están escondidas, porque en Argentina todo el mundo sabe que en Jujuy es una depravación lo que está haciendo el chancro judicial, pero Corrientes está muy bien protegida, muy bien blindada y nadie sabe las atrocidades que ocurren en esa provincia en materia judicial. ¿Por qué no le contamos por el oprobio que tuvo que pasar a Angelina Alexiou durante más de 3 años, ¿no?
Sí, ella ya estando en la alcaldía de Curuzú, donde estuvo la mayor cantidad del tiempo, ella era sometida a vejámenes. Eh, Lamentablemente no hubo una... Porque una cosa es ser abogado, y esto lo digo con todo respeto hacia los colegas, digamos, porque no es fácil tampoco ser abogado en causas políticas así, y son pocos los que aún pagándoles se animan, digamos. Pero sus abogados no vieron, digamos, el costado de derecho humano que tenía todo esto. Se cortó el audio. Se cortó el audio, se cortó el audio. Acércate. Hola, Ay, ahora sí, ahora sí. ahora sí, bueno, voy a agarrar un poquito así. No, que por ahí decía que no es lo mismo ser abogado defensor en una causa común que ser abogado defensor en una causa política con tanto compromiso político institucional. Entonces eso presiona mucho a los colegas, por eso no quiero aparecer criticando a los colegas, pero yo creo que sus defensores no vieron el costado de derechos humanos, el costado humanitario de la detención de ella. Ella empezó a sufrir tormentos en la cárcel de Curuzú. A ella, ellas estaban tratando de quebrarla para que ella acepte la ley del arrepentido, como en todos lados, y empiece a hablar mal de cierta gente que le decían quién tenía que ser, digamos. Claro. Tenía un guión, había un guión preparado. Claro, y como ella no aceptó eso, había todo un trabajo para hostigarla. Entre otras cosas, era, por ejemplo, llevarla a un lugar de interrogatorio y desnudarla adelante de personal no solo femenino, sino masculino. Bueno, eso de por sí es vejatorio para cualquier preso, presa, pero para una presa mujer mucho más aún, por supuesto, habiendo personal masculino, porque la sensación permanente es de burla, es de humillación, y es una vejación. Es una vejación alevosa porque vos te sentís indefenso y vos tenés miedo al ataque sexual, tenés miedo a las violaciones, tenés miedo a la zona liberada en ámbitos institucionales contra tu cuerpo. O sea, es muy feo lo que ella pasó y bueno, ella lo que hizo fue una denuncia, ella a mano tomó la fiscalía la denuncia y después la cajoneó. Eso está por ahí durmiendo. Después ya vino su juicio y ahí nosotros cuando ella fue trasladada, previa a su juicio, fue trasladada de Curuzú a Mercedes, ella sale de esa situación y se suponía que tenía que mejorar su situación y no fue así. Porque ella estuvo en una comisaría de hombres, ¿verdad? Claro, porque cuando la trasladan en Mercedes, ahora se está reclamando, por ejemplo, los organismos de derechos humanos Mercedes están reclamando la apertura de una comisaría de la mujer y el menor que no hay en Mercedes. Entonces, tampoco hay una cárcel en Mercedes, son todas comisarías. Entonces, bueno, en Mercedes se complica porque fue a la comisaría primera, que es una comisaría común de varones. No hay baño de mujer, no hay lugar para mujer, ella estaba en una celda, enfrente estaban varones, compartía el baño con los varones, estaba todo el tiempo hostigada, arreglaba a la policía con presos hostiles para que, no con todos, por suerte no todos se engancharon en eso, pero siempre había alguno que se enganchaba a cambio de algún beneficio y se la pasaba. La dejaban dormir, por ejemplo. O sea, eso, por ejemplo, es tortura también. Claro. No dejarte dormir todo el tiempo, insultarte, asustarte, amenazarte que te van a matar, que te van a violar, bueno, todo ese tipo de cosas ella pasó ahí y con una serie de cuestiones que están estandarizadas como tortura a nivel internacional, que son los 3 puntos que le hicieron a ella. Uno, no dejarle ver la luz del día, o sea, ella no tenía ventana ni la dejaban ir al patio, que sí le dejaban ir a toda la población carcelaria. 2, la incomunicación, trabajaban estrictamente para que ella pierda el contacto con su familia, con sus compañeros, sus amigos. Y 3, no le permitían que ella haga un seguimiento de su situación de salud, por lo cual se fue agravando mucho sus condiciones de salud. Ella tiene una enfermedad ginecológica que requiere tiempo, requiere un tratamiento específico.
y bueno, no le permitieron eso y ella corrió un serio riesgo su salud, digamos, ¿no? Hizo crisis, así fue que nosotros contactamos con esa realidad porque ella se descompensó en 2 oportunidades en la comisaría. Un uniformado tuvo esa decencia, esa humanidad de avisar a la concejal Cabral, Dolores Cabral de Mercedes, que le estaba haciendo el seguimiento solidario a ella. Avisar anónimamente, digamos, ¿no? Avisar anónimamente. Avisar que estaba viniendo el 107 y que ella y que no la querían internar. Que no la querían internar y que ella se iba, se estaba desangrando. Así que se tuvo que hacer escándalo, así nos enteramos nosotros, se comunicó con nosotros Dolores, y bueno, nos pasó un escándalo hasta que finalmente al mediodía de la noche que ella estaba en crisis, al mediodía recién la internan en el hospital zonal de Mercedes. Y ahí le hacen una cantidad de estudios de cosas y realmente ella estaba muy mal, le tuvieron que hacer transfusiones de sangre, estaba muy anémica. La situación psicológica de ella era como si fuera un estrés postraumático. Y bueno, recomendaron una cantidad de cosas que, por supuesto, sin cumplir, ni bien la estabilizaron un poco, ya la volvieron a la cárcel, a la comisaría seccional primera de Mercedes. Así que eso nos dio pie para que digamos, bueno, basta con esto, están jugando con la vida de esta mujer, de esta compañera, y bueno, exigimos el traslado y después la domiciliaria para que ella, porque encima, en todos los estudios que le hicieron, saltó que también tiene piedras en la vesícula, por lo cual se entiende que ella hace tiempo que no estaba tolerando bien los alimentos sólidos. Claro. Entonces, es todo un combo, calcular que estás todo el tiempo perdiendo sangre y no podés comer bien, calcular que de a poco te estás muriendo de a poco, digamos. Tu cuerpo no tiene herramientas como para mantenerte vivo, digamos. Claro. Digamos que, entre otras cosas, tampoco le permitían tener contacto con el cura que normalmente visita la cárcel, ¿no? Claro, ella no podía hablar con nadie. Y después de que ella empezó a hacer algunos contactos, alguna anuncia, qué sé yo, había una señora, porque la familia encima no vive en Mercedes, vive lejos, en otra localidad. Entonces se tuvo que coordinar con una señora que le cocine una vianda especial, que ella pueda comer y que le lleve. Y bueno, con esa señora ella hablaba, esos 5 minutitos que le llevaba la comida. Bueno, a lo último ya después de la condena ya directamente le prohibieron que hable con esa señora. Entonces era la incomunicación total. Cuando la familia la venía a visitar le cambiaban el horario y la familia se tenía que volver sin ver a la familia, las hijas, el hijo, digamos. Aparte de las requisas también vejatorias, ¿no? De la familia. También, porque también le hacían requisas donde la ponían desnuda y bueno, algo parecido, aunque en ese aspecto no tan intenso como lo que pasó en Curuzú, pero se lo hacían también, digamos, ya no como ya fue el juicio, ya no con la intencionalidad de quebrarla, sino la intencionalidad para mí, de matarla. O sea, claro. Yo creo que la querían muerta esta. Y ahora, así que Sonia, lo que estamos comentando es una película dramática del siglo XIX. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en el siglo XXI? Y bueno, yo te diría que este año pueden ocurrir muchas cosas. Además de los 5 presos de Perugorría, está Ariel Pereira, que está en libertad condicional, que es de Goya, y él, por ejemplo, está inhabilitado de por vida, y su condena está para análisis de la Corte Suprema. Sí, hablamos con él oportunamente. Bueno, entonces, ¿qué esperanza nosotros tenemos después de que... Porque a esto tenemos que hablar también del país, ¿no? Porque ¿qué esperanza nosotros tenemos que se corrija la situación de la justicia en Corrientes si la Corte Suprema hace lo que hizo con la condena a Vudú, por ejemplo? El expediente de Ariel Pereira ya llegó a la Corte hace rato.
Y no se trata, y cuando se trate, mi pregunta es, ¿qué van a resolver? Lo que políticamente está determinando a esta corte cooptada, en mi opinión, y soy abogada litigante, ¿eh? Quién sabe, un expediente mío llega a la corte y me matan, mi expediente. Pero digo, hay gente que está jugando su libertad, no su profesión. Claro. Y el expediente de Ariel está en esa corte. Entonces, si no hay un serio, desde el gobierno nacional, una vocación de restituir la democracia, el Estado de Derecho en la Argentina, se nos complica, porque ¿cuál es el camino para Corrientes? Este año tenemos elecciones a gobernador e intendente, además de legisladores nacionales como en todo el país y legisladores provinciales y concejales. ¿Y qué se creen que va a pasar? Y se están reactivando todas las carpetazos contra los compañeros que quieran ser candidatos. Claro, claro. O sea, ellos para retener Goya tienen que hacerle otro juicio oral a Gerardo Bassi, por ejemplo, que se lo están armando para hacer en febrero o marzo, cosa de que no se lo pueda postular a él. Uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Con Gerardo Bassi, es un dirigente del justicialismo acá. Uno le puede gustar o no, el profe le decimos acá, el profe, digamos, pero el profe en cualquier momento lo postulás y gana Goya. Lo quieren. ¿Cómo lo mantienen no siendo intendente? Enjuiciándolo. Claro. Entonces, así tenés expediente contra el intendente Mercedes, tenés expediente libre, tenés expediente en San Isidro. Llama la atención, doctora, llama la atención de que toda esta gente, estamos hablando de abogados, estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales, todas personas universitarias que tienen una formación inclusive humanística, pero que se comportan como verdaderos delincuentes directamente, ¿no? A pesar, manchando el título, el buen nombre, honor, digamos, es verdaderamente un oprobio. No se puede justificar esto que estamos comentando en este momento, las vejaciones en la cárcel, el trato inhumano, especialmente morboso contra las mujeres. Es absolutamente inadmisible. Y yo no escucho los grupos feministas defendiendo estas cuestiones, ni por Milagro Sala, en Jujuy, ni por tantas compañeras en otras provincias, y en el caso paradigmático de Corrientes, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, doctora, moral, éticamente? Bueno, lo que pasa es que uno cuando estudia la dictadura militar, uno se da cuenta que en realidad no eran monstruos salidos de las cavernas quienes torturaban, mataban y ordenaban la muerte de miles de personas. Eran personas comunes que acariciaban al perro y que le hacían el cumpleaños al hijito y que comían a las 21 horas, que almorzaban a las 12. O sea, las personas más comunes son capaces de hacer las cosas perversas en el marco de un sistema de opresión y de dominación. En Corrientes, no es que todos los jueces estén en el lawfare, estén en esta guerra judicial. No es que todos los secretarios de juzgado y empleados consientan esto para nada. Pero ¿qué pasa si desde el poder se bendice esto y prevalece esto? Quien quiera hacer las cosas bien se siente presionado a la complicidad y se siente presionado al silencio. Entonces prevalece lo malo, porque lo bueno tiene miedo. Entonces nosotros, ¿cuál es el camino acá? Nosotros estamos planteando la intervención del Poder Judicial de Corrientes, así como creo que hay que intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Y no sé si no hay que intervenir otro más, pero lo de Corrientes sí, porque todo siempre tuvo problema el sistema judicial correntino, pero donde ingresa en esta etapa de degradación total y de herramienta para la persecución política es a partir de la intervención federal del 99 que terminó en el 2001. Porque ahí pasaron todos los jueces a comisión, entonces los jueces que quedaron nombrados son jueces que pasaron por el filtro del poder
de turno en ese momento, que era de Mestre. ¿Ustedes recuerdan a Mestre, el finado Mestre? Bueno, Claro, ese fue claro, el sí. radical cordobés facho que pidió la represión para poder desembarcar en Corrientes. Fue una ocupación militar la que se hizo con esa intervención federal. Mataron gente para poder entrar a Corrientes. Eso fue, y siempre nuestra historia es de intervenciones federales y de destrucción de la provincia en función de los intereses del puerto. Entonces digo, nosotros, todo eso está en el consciente, en la conciencia profesional. Entonces vos acá tenés que barrer con todo otra vez y empezar de cero. Empezar de cero y darle lugar a ese profesional que está haciendo las cosas bien, que no se involucra en esta guerra judicial y que quiere tener la tranquilidad de poder hacer las cosas bien. Entonces, doctora, ojalá que se pueda llegar a ese término. Yo le agradezco muchísimo la entrevista y estamos siempre abiertos a dialogar con usted y a poner el grito en el cielo con estas cuestiones, porque no se pueden callar. Nosotros en la Liga decimos, somos la Liga, no le soltamos la mano a nadie. Y me parece que es un lema muy sencillo y que todos los sectores populares tenemos que tenerlo con los presos políticos de todo el país, no solo los más emblemáticos. Claro. O sea, nosotros pedimos la libertad de Milagro, pedimos la libertad de Amado, la libertad de Luis Delía, la libertad de Debido, pero son muchos, son más de 40, y nosotros tenemos que pedir la libertad de todos, y se tiene que terminar este tiempo de un gobierno nacional que mira para otro lado y que trata de zafar de este problema, como de otros. Los problemas no desaparecen. Con presos políticos no hay democracia, eso está claro. Así es. Le agradezco mucho, doctora. Le mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Desde Buenos Aires,